Palabra de Dios, Salmo 23, dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites reunirnos delante de tu presencia para estudiar tu palabra. Padre Dios, gracias, Señor, por tu amor indescriptible, porque realmente tú eres nuestro pastor. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener esta confianza el día de hoy, que todos nosotros podamos encontrar reposo, descanso, confianza, fe en estas palabras. Padre Dios, por favor, ayúdanos a descansar en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, la semana pasada comenzamos a estudiar el Salmo 23, que así como les decía la semana pasada, es uno de los salmos más amados y más predicados. Y nosotros vamos a ver que en este salmo David va a hacer referencia a lo que para él es la descripción más íntima, más personal acerca de Dios. Él dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Esto es porque David mismo fue pastor y David también fue rey. Y como les decía anteriormente, David fue un espectacular pastor, pero también fue un espectacular rey. Y para los reyes, cuidar del pueblo era como cuidar de las ovejas en esa época. David, vemos en la Biblia, conoce de primera mano todo lo que conlleva ser pastor, también todo lo inútil que es ser una oveja, ¿cierto? De hecho, nosotros vamos a ver que realmente las ovejas son muy inútiles, muy torpes, muy tercas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta imagen y yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan de esta imagen? ¿Piensan de esta imagen? ¿Piensan ustedes de esta imagen? ¿Qué piensan ustedes? A ver qué nos escriben. Ay, tan tierna la ovejita acostada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensarían ustedes si ven una oveja así? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Acariciarla? ¿Decirle ay tan tierna? ¿Qué pensarían ustedes? A ver qué nos responden por aquí. Juanma nos dice que se hizo la muerta, que la oveja se hizo la muerta. ¿Qué más de pronto piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esta oveja? ¿Qué más de pronto piensan ustedes? Silvana nos dice que está muerta. ¿Qué más de pronto piensan? Que está descansando, que es una oveja perezosa. Silvana nos dice que está muerta, que está descansando, que se acostó, que se paralizó, que está cansada de cargar tanta lana, que no tiene pastor que la recoja. Está muerta, listo. Miren que las ovejas es muy interesante porque nosotros vemos esta oveja y decimos, ah, se hizo la muerta, es una oveja perezosa, se paralizó, se está soleando, ¿cierto? Pero nosotros, y cada vez que ustedes vean una oveja así, ustedes tienen que correr
a salvar a esta oveja, porque esta oveja en este momento está sufriendo, ¿cierto? En este momento está sufriendo. Muchas veces las ovejas, digamos, porque querían acostarse, ¿cierto? O muchas veces porque la oveja, digamos, se cae, muchas veces queda en esta posición, porque ella está muy obesa o porque tiene mucha lana, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? La oveja no es capaz de ponerse de pie nuevamente. Y lo que ocurre es que toda la sangre que estaba en las piernas, todo va a empezar a estancarse la sangre, ¿cierto? Y entonces de esta manera la oveja se va a empezar a sofocar y finalmente va a morir. Cuando es días de mucho calor, va a morir mucho más rápido, por ejemplo en un desierto obviamente, y cuando hace frío o cuando está lloviendo, tiene un poco más de vida y sin embargo el destino de esta oveja es morir, ¿cierto? Y David sabe muy bien esto, por eso es que cuando nosotros vemos que las ovejas, que la palabra nos habla de la oveja perdida, seguramente también una de las imágenes en las que pensaba Jesús era esto, una oveja que se había perdido y que estaba sola en el desierto y que de pronto pudo haberse rodado de esta manera, quedarse así y simplemente morir, ¿cierto? Nosotros vemos que incluso las tortugas son capaces de girar en su propio cuerpo, pero las ovejas no. Cuando están muy obesas, cuando tienen mucha lana, simplemente, por así decirlo, se ahogan en su propia sangre, ¿cierto? Entonces, ahí están los animales, los depredadores que están esperando que solo muera esta oveja. Y por eso lo que hacen los pastores es constantemente contar las ovejas para ver si están todas. Y si falta una de ellas, tiene que dejar a las otras para buscar a la otra oveja, para salvar a esta oveja. Entonces, la próxima vez que ustedes vean una oveja así, no digan, ay, tan tierno, se hizo la muerta. No, tienen que girarla para que no se ahogue, para que no se muera. Y por eso es que podemos decir con toda certeza que las ovejas son torpes, las ovejas son realmente animales que no son las más inteligentes, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver incluso, yo no sé si ustedes han visto de cómo trasquilan las ovejas, cómo les quitan la lana y ellas se quedan quietas. Realmente son animales muy, muy torpes. Y es muy interesante entonces que la palabra nos diga a nosotros que nosotros somos ovejas, porque Jehová es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que hemos hablado hablamos durante la semana pasada, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Entonces, recordemos que Jehová significa yo soy. Y cuando decimos Jehová, estamos diciendo que es el Dios omnipotente, es decir, que tiene todo el poder, es todopoderoso, omnisciente, es decir, que lo sabe todo, omnipresente, es decir, que está en todas partes. Cuando decimos Jehová, decimos que Él es aquel que existe por sí mismo, antes de la eternidad y después de la eternidad. Él es aquel que existe por sí mismo y que no depende de nadie. Él es el gran yo soy, ¿cierto? Él es el gran yo soy, Él es el gran ser. Y dijimos que este gran Dios, Jehová es mi pastor. Y aquí entonces por eso les hago énfasis en que tenemos cada uno de nosotros que apropiarnos de que Jehová es mi pastor. Está bien creer y es cierto que Jehová, ¿cierto? Dios es el pastor del ministro, del pastor, de cada uno de ustedes. Está bien, pero durante esta serie y realmente para toda su vida, ustedes tienen que apropiarse de esta palabra y decir, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. No tanto de, el Señor es nuestro pastor, el Señor es el pastor del otro, no, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y tenemos que apropiarnos de esto. Si no nos apropiamos de esto, ahí es donde cae nuestra fe, ahí es donde cae nuestra fe. No podemos
solo pensar, bueno, es el pastor de otra persona, es el Dios de otra persona. No, Dios es mi pastor, Jesús es mi pastor. Él está cuidando de mí, Él está viendo a ver si no me ahogo en mi propia sangre, ¿cierto? Él es mi pastor, Él es quien va a cuidar de mí. De mí, no, es que Dios cuida de los demás, pero no de mí. Ese es el pensamiento que muchas personas tienen. No, por eso tenemos que apropiarnos y decirle, Señor, permíteme apropiarme de esta promesa. Es que tú eres mi pastor, no es pastor de otro. Y luego decimos que Él es nuestro pastor y por lo tanto nosotros somos sus ovejas, ¿cierto? Somos sus ovejas, somos propiedad de Él. Y por eso escuchamos su voz y conocemos su voz y le seguimos. Y finalmente decimos, nada me faltará, nada me falta. Es decir, que voy a ser rico, que voy a tener muchas riquezas, que mi vida va a fluir, ¿cierto? No, eso no se refiere, sino que nada me falta, porque con Él es más que suficiente. Porque Él es mi pastor, todo ya está provisto, ¿cierto? Ya tengo todo lo que necesito, porque Él es mi pastor. Entonces, esta es la confianza que tenemos, que Jehová es mi pastor. Nada me faltará, nada me falta. Entonces, para que nos apropiemos de esto. ¿Listo? Miren lo que nos dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, si nosotros somos ovejas del Señor, si realmente Jesús es nuestro pastor, si realmente conocemos a Jesús, vamos a seguir a Jesús. Nos dice aquí la palabra que Él nos va a dar vida eterna y nunca vamos a perecer, nunca vamos a morir y nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie, ni el diablo, ni ni la familia, ni los amigos, ni nosotros mismos, nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie, nadie. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es eh, seguir al pastor porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Nada ni nadie, ¿cierto? Ninguna circunstancia, ninguna persona, ningún ser espiritual puede arrebatarnos de la mano de nuestro pastor. Aquí nos dice la palabra. Aquí la palabra nos está diciendo, Jesús dice nadie. Si nosotros realmente somos ovejas del Señor, nadie nos puede arrebatar de su mano, ¿cierto? Porque un pastor en este mundo puede, digamos, contar mal las ovejas y que se le pierda una. Un pastor en este mundo puede perder a una de sus ovejas porque vino un lobo y se la comió. Un pastor en este mundo. Si ustedes confían en mí como su pastor, si ustedes confían en mí como alguien que está para cuidarlos, si ustedes confían en alguna persona en este mundo como pastor de ustedes, si están poniendo su confianza y dependencia en una persona, entonces ustedes van a ser arrebatados. Van a ser arrebatados. Por eso es que todos nosotros, y esto es lo que siempre les he dicho, tenemos que tener nuestra confianza, poner nuestra confianza únicamente en el único y verdadero pastor, que es Jesús, nadie más. Todos los demás somos ovejas. Yo soy una oveja, ustedes son ovejas. Todos somos ovejas. Por eso no podemos poner nuestra confianza en, digamos, en líderes religiosos, en pastores, en ministros. No, ahí no podemos poner nuestra confianza y yo se los he dicho mucho. Si ustedes ponen su confianza en mí, están poniendo su confianza en otra oveja a la cual un lobo también se puede comer, ¿cierto? Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en el verdadero pastor, nadie nos va a arrebatar de su mano. Yo por eso pongo mi confianza únicamente en Él. No en ningún movimiento, no en ninguna iglesia, no en ningún pastor. Y así debe ser con cada uno de ustedes. Y siempre se los he dicho. Nunca pongan su confianza en ningún movimiento, denominación, iglesia o pastor. Porque van a ser muy decepcionados. Yo mismo lo he sido. Listo. Luego entonces vamos a ver qué es lo que sigue. La palabra nos dice que en lugares de verdes pastos, esta es otra versión, ¿cierto?
Vamos a ir cambiando de versiones para que podamos enriquecer qué es lo que nos dice la palabra. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Eso es lo que nos dice el Salmo 23, versículos 2 al 3. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Entonces, como yo sé que ustedes son muy inteligentes, se darán cuenta de que hay un verbo aquí conductor, ¿cierto? Aquí hay un verbo principal. ¿Cuál será este verbo principal en estos dos versículos? ¿Cuál es el verbo principal? El verbo que se repite. ¿Qué es un verbo? Una palabra que se repite, ¿cierto? ¿O qué es, digamos, el tema de estos dos versículos? ¿Quién nos puede decir? ¿Cuál es el tema de estos dos versículos? Nosotros vamos a ver que hay una palabra como que se repite. Aunque aquí de pronto, en esta versión, vamos a ver que está como con dos palabras diferentes, pero se repite. ¿Cuál será? ¿Cuál es el verbo conductor aquí? O el verbo principal. ¿Quién nos puede decir? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Cuál será el verbo aquí? O en esta versión, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia. El amor de su nombre. Será el verbo clave aquí, la palabra clave. ¿Cierto? Recordemos que un verbo es una acción, ¿cierto? Entonces, si alguno está pensando que es reposar, descansar, recordemos que un verbo es una acción. Listo. Entonces, muy bien, todos están diciéndolo aquí. Nosotros vamos a ver entonces que el verbo que encontramos aquí, la palabra, es guiar, conducir. El Señor nos conduce, el Señor nos guía. Entonces, el verbo base y lo que nos está diciendo aquí la palabra es que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, y como Él es nuestro pastor, lo que primero va a hacer es guiarnos. Él nos va a guiar, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han visto imágenes de pastores con ovejas. Lo que hace el pastor es el ir adelante y los pastores siguen y las ovejas siguen a este pastor. Entonces, como ya les dije, lo primero que debemos entender es que el Señor, como nuestro pastor, cuando el Señor se convierte en nuestro pastor, lo primero que Él hace es guiarnos. El problema de nosotros es que tenemos un concepto erróneo de guiar. Y pensamos que guiar es simplemente que nosotros le damos como ciertas opciones al Señor, ¿cierto? Nosotros le damos ciertas opciones al Señor y le decimos, Señor, ¿cuál de estas es? Nosotros le decimos, Señor, mira, esas son las opciones, A o B. ¿Cuál de estas dos es? Pero Dios no piensa de esta manera. Para Dios esto no es guiar, ¿cierto? Entonces, nosotros muchas veces le decimos, Señor, ¿es aquí o allá? ¿Debo ir a esta universidad o a esta otra universidad? ¿Debo hacer esto o debo hacer aquello? Y esto es totalmente erróneo. Entonces, nosotros queremos como guiar al Señor y decirle, Señor, estas son las dos opciones, no hay nada más. Y como nosotros pensamos que esta es la manera en que Dios tiene que obrar, por eso es que como no recibimos la respuesta que queremos, decimos, ¿será que Dios realmente existe? ¿Será que Dios realmente está vivo? ¿Será que realmente Dios está conmigo? Y esto es algo totalmente erróneo. E incluso muchas veces nos atrevemos en nuestra arrogancia a conducir la respuesta de Dios. Entonces decimos, bueno, Señor, si yo veo que al frente de mi casa pasa una señora con un sombrero rojo, entonces es que sí. No, en la palabra está la respuesta. El Señor es quien nos va a guiar. El Señor es quien va a abrir y quien va a cerrar. Ah, Señor, si delante de si delante de la estación del metro pasa el metro, entonces es que es un sí. Nosotros guiamos la respuesta del Señor. Bueno, Señor, si
bueno, si en este momento cae la lluvia es porque es un sí, es un o es un no. Eso es condicionar la respuesta a Dios y eso es totalmente místico y es totalmente erróneo, ¿cierto? Es totalmente erróneo porque así no es como actúa el Señor. Al menos no en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que el Salmos 23 nos va a hablar acerca de tres características acerca de la guía del Señor, ¿cierto? Y vamos a verlas aquí. El pastor, primero, ¿qué hace? Cuando nos guía, nos hace reposar, va a restaurar nuestra alma, nos va a moldear en el camino. Eso es lo que va a hacer el pastor al guiarnos. Entonces, primero, nos va a hacer reposar. Segundo, va a restaurar nuestra alma. Y tercero, nos va a moldear. Vamos entonces a hablar de cada uno, ¿cierto? Algo cortico. Primero, el Señor nos va a hacer reposar, ¿cierto? El Señor nos va a hacer reposar. Y por eso comienza este salmo diciendo, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, ¿cierto? Es el versículo 2, dice así. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Listo. Entonces, primero vamos a hablar de que Él nos hace reposar, ¿cierto? Y cuando nosotros pensamos en la palabra reposar, podemos pensar inmediatamente en vacaciones, en comodidades, en descansar, en no hacer nada. Sin embargo, esta es una definición incorrecta acerca del reposo que el Señor quiere para nosotros. El reposo y la quietud que el Señor quiere para nosotros es el shalom, ¿cierto? O digámoslo en español, es la paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una vida sin ansiedad o sed en el corazón, una vida de completa satisfacción, una vida en la que todo está solucionado, ¿cierto? Una vida en la que todo está solucionado. Esta es, digamos, el reposo que el Señor quiere, una vida en la que todo está solucionado, pero no tergiversen las palabras, no es solucionado que, bueno, entonces no tengo cuentas por pagar, entonces todos los estudios de mis hijos están bien. No, eso no es a lo que nos referimos, es algo totalmente diferente, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver. Es una vida en la que todo está solucionado. En otras palabras, el reposo del Señor es la plenitud de la eternidad en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Es la plenitud de la eternidad en cada una de nuestras vidas. Este es el shalom que el Señor quiere para nosotros. Como yo ya sé que tengo una plenitud de eternidad en mi vida, en mi espíritu, entonces yo ya no me preocupo por lo temporal, yo ya no me preocupo por el presente, sino que simplemente estoy confiado de que el Señor es aquel que comenzó la buena obra y la va a terminar. Entonces debemos entender cada uno de nosotros que nuestra naturaleza es la naturaleza del hombre, es una naturaleza que siempre tiene sed. Siempre estamos insatisfechos, siempre tenemos sed, siempre queremos tener más. Nosotros no podemos decir y pensamos de esta manera, si se cumple esto voy a ser totalmente feliz. Si obtengo esto, ya no querré nada más en este mundo. Si recibo esta respuesta a esta oración, ya no voy a anhelar nada más. Esto es una farsa, esto es una mentira. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Y cuando recibimos respuesta, obtenemos lo que queríamos, ¿cierto? Cuando se cumple lo que queríamos, pensamos que íbamos a ser felices, pero no. Realmente esto es uno de los mayores engaños del diablo. Darnos lo que pensábamos que uno de los engaños del diablo, ¿cierto? Es darnos lo que nosotros más anhelamos muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos lo que anhelamos, muchas veces nos damos cuenta que eso no nos da satisfacción. Entonces le perdemos sentido a la vida. ¿No? Muchas veces lo que el Señor va a querer para nosotros no es lo más cómodo para nosotros. Nosotros creemos que en este mundo vamos a obtener la solución a nuestros problemas y buscamos y buscamos y buscamos y hacemos y hacemos y hacemos, pero no encontramos. Entonces tenemos más sed y más sed, más sed, más sed. Y es que la palabra misma lo dice. Miren lo que nos dice la palabra. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿cierto? Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Si no lo han entendido, lo que nos dice Jeremías 2:3 está diciendo, el pueblo hizo dos cosas malas. Me dejaron a mí, ¿cierto? Han dejado a Dios, que es fuente de agua de vida, y segundo, fueron y cavaron para sí cisternas, es decir, buscaron como lugares de agua, ¿cierto? Pero estos lugares no retienen agua. En otras palabras, esto está escribiendo cómo actuamos nosotros. Nosotros estamos buscando a Dios en las riquezas, en la plenitud de este mundo, pero estos son simplemente cisternas que están rotas y que no retienen agua. De hecho, miren lo que nos está diciendo, lo que realmente es un verdes pastos. Todos nosotros nos imaginamos esto. Cuando la palabra nos habla de verdes pastos, todos nos imaginamos esto. Entonces, por eso es que ahí está el error. Es que el Señor en verdes pastos me hará descansar. Nosotros pensamos en esto. Esto es lo que nosotros pensamos. Entonces pensamos en riqueza, pensamos en plenitud en este mundo, pensamos en comodidades, en esta falacia que la teología de la prosperidad nos ha vendido y que es una total mentira, ¿cierto? Esto realmente, cuando David está escribiendo lugares verdes, esto solo pasa casi menos de 3 meses al año en Israel. Lo que David está viendo es esto. Es esto. Lo que David está viendo es esta imagen. Un lugar donde no todo es tan verde como nosotros nos lo imaginamos, pero donde Dios da lo suficiente. Dios da lo suficiente. Dios da lo necesario. ¿Cierto? Entonces, para que no nos equivoquemos con esta imagen, ¿listo? Entonces, nosotros como seres humanos nunca vamos a estar satisfechos. A todos nos ha pasado, yo no sé, a mí me pasó. En primaria, cuando estaba en primaria, en el colegio, cuando estaba en primaria ya quería yo estar en secundaria. Y cuando estaba en secundaria, quería yo ya estar en la universidad. Y cuando ya estaba en la universidad, yo ya decía, no, es que todo va a mejorar cuando yo trabaje. Y cuando ya estaba trabajando, cuando estaba en mi vida laboral, yo decía, no, todo va a mejorar cuando yo me case. Y cuando ya me case, cuando uno se casa, ¿cierto? Ya que uno está casado, dice, no, todo va a mejorar cuando tenga hijos. Y cuando uno tiene hijos, piensa, no, todo va a mejorar cuando ellos ya sean profesionales, ¿cierto? Pensamos así. O pensamos, cuando tenga un nuevo apartamento voy a ser feliz, cuando tenga un nuevo auto voy a ser feliz, cuando tenga tal dinero voy a ser feliz. Y toda la vida estamos en este correr, en esta carrera por satisfacer nuestros deseos, que queremos más y más y más y más y más y más. Y el corazón nunca está satisfecho. La vida nunca está satisfecha. Siempre tenemos sed y sed y sed. Entonces el problema no es la situación, sino que el problema es nuestro interior. Y por esta razón lo primero que el Señor hace al guiarnos no es escuchar nuestras oraciones, no es cambiar nuestras circunstancias, no es solucionar nuestros problemas, sino que nos guía a lugares de verdes pastos y junto a aguas de reposo para que descansemos, para que descansemos. Lo primero que Él hace es descansa, descansa. Él nos guía y nos dice, descansa. Porque miren lo que dice aquí la palabra. Miren lo que dice aquí la palabra. La palabra dice, junto a aguas de reposo, en lugares de verdes pastos, me hace descansar. Es Dios quien me hace descansar. Dios me dice, descansa. Descansa en mí. Descansa. No es, bueno, si quieres te echas una siestecita, si quieres te descansas un ratico, te acuestas ahí un ratico. No, Él dice, descansa. ¿Por qué? Porque nuestra alma no sabe descansar. Él nos dice a cada uno, es que tú no sabes descansar, tu alma no sabe descansar, tu corazón no sabe qué es reposar. Por lo tanto, descansa, descansa. Aprende qué es el reposo, aprende qué es el descanso, aprende qué es el shalom, aprende qué es la paz, aprende qué es la plenitud de la eternidad, aprende qué es confiar totalmente en tu Creador. Eso es lo que el Señor nos está mandando el día de hoy a todos nosotros. Descansa. Si yo soy realmente tu pastor, descansa, descansa. Y si nosotros vemos las ovejas, nosotros vemos aquí
que el pastor guía a sus ovejas para hacerlas reposar. Y pensamos que las ovejas simplemente se echan para descansar. Pero si nosotros vemos, las ovejas no se acuestan tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ellas son como paranoicas, ¿cierto? Y ellas no se acuestan fácilmente. Si alguno de los factores que ellas necesitan, que les da seguridad a ellas no está cubierto, entonces ellas no pueden descansar. Y por eso el Señor nos está diciendo, descansen, porque yo voy a ser el que va a cubrirlo todo. A pesar de que en este momento todo lo veas como si no fuera. Porque miren esta imagen. Miren esta imagen. Para muchos de nosotros no podríamos descansar en esta situación, porque veríamos más el desierto que los pastos a los cuales el Señor nos ha guiado. Veríamos más el desierto. Pero el Señor nos dice, con esto es más que suficiente para ti. Por eso descansa, descansa. Y la palabra por eso nos está guiando. Y en el Salmo 46:10 nos dice esto: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Por eso el Señor nos dice el día de hoy, descanse. Y nos está diciendo a todos, descansen. Estén quietos, que el Señor va a mostrar quién es Él. Descansen en Él. Todo a pesar de que todo parezca en contra, descansen en Él. Estén quietos. Y quieto no es quedarse quieto sin hacer nada, no. Es esperar en Él. Pero como ovejas necias y tercas que somos, queremos siempre ir a nuestra manera. Y como el mundo nos ha programado a hacer, correr para trabajar sin descanso. Por eso es que no tenemos paz. Y pensamos, es que cuando ya obtenga el ascenso, cuando ya tenga este puesto, cuando tenga ya este dinero, cuando tenga esta casa, cuando tenga esta tierra, voy a ser feliz. Pero el Señor sabe que no vamos a tener descanso en esto. El Señor sabe esto. Y por eso muchas veces el Señor, por así decirlo, tiene que ponernos a dieta. El Señor tiene que ponernos a dieta, porque ciertamente el Señor a veces nos va a poner en estos lugares. A veces nos tiene que poner en estos lugares. Pero como somos nosotros, muchas veces nos va a tener que poner en estos lugares. Y nos va a tener que poner a dieta. Entonces ahí es cuando el Señor, no porque Él sea incapaz de transformarnos, sino porque nosotros somos ovejas cercas. A Él muchas veces les va a tocar quitarnos nuestro trabajo. Él va a hacer que perdamos un semestre. Él va a hacer que perdamos bienes. Él va a hacer que perdamos bienestar. Él va a cerrar puertas. Él va a cerrar negocios. ¿Por qué? Porque Él nos tiene que poner a dieta muchas veces. Pero ¿para qué es todo esto? Es para que dependamos únicamente de Él. ¿Cuál es la razón por la que la palabra dice nada nos faltará? Porque vamos a tener las cuentas todas pagadas, una casa, una comida. No, a eso no se refiere. Se refiere a que como yo lo tengo a Él es más que suficiente. El Espíritu Santo hoy nos está guiando a que abramos nuestros ojos y entendamos que el Señor no quiere hacernos la vida imposible. No es el anhelo del Señor hacernos la vida imposible. Pero Él quiere que nos detengamos y que reposemos. Que realmente nuestro corazón y nuestra vida encuentre la paz, la verdadera paz, la plenitud de la eternidad. ¿En dónde? En Él, únicamente en Él. Porque el verdadero lugar de verdes pastos, la verdadera agua de reposo es su presencia, es Él mismo. Solo en Él tenemos lugares de verdes pastos y aguas de reposo. Si ustedes están buscando lugares de verdes pastos y aguas de reposo en este mundo, en las riquezas de este mundo, están mal. No conocen la palabra. Tenemos que entender que es en Él, únicamente en Él. Segundo, ¿cierto? Lo que nos conduce, lo que nos guía el Señor es restaura nuestra alma. El Señor restaura nuestra alma en el camino. El Señor va a restaurar nuestra alma en el camino. Un error que nosotros cometemos como cristianos es sobre espiritualizar
o sobre materializar las cosas, ¿cierto? Nosotros muchas veces tendemos a, a decir todo es espíritu, 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 o todo es carne, 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 carne. Y creemos entonces que todo es espíritu, todo es carne. Y esto también lo vamos a trasladar a esta restauración que el Señor va a hacer. Porque miren lo que la palabra nos está diciendo. Él va a restaurar mi alma, ¿cierto? Pero nosotros entonces pensamos, no, entonces, como dice mi alma, se refiere únicamente al espíritu. Pero no. Cuando nosotros vemos aquí en hebreo, realmente lo que quiere decir, Él va a restaurar mi vida, ¿cierto? Mi vida. No es solo el alma, es mi vida. Es todo, todo. El Señor nos va a restaurar holísticamente, es decir, totalmente. El Señor es aquel que realmente va a transformarnos completamente. Él quiere restaurar toda nuestra vida. Él va a restaurar toda nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El Señor no está para sanar partecitas. Es que Él solo va a sanar mi carne, Él solo va a sanar mi alma, Él solo va a sanar mi espíritu. No, Él está para restaurarnos completamente. Y para ello a veces va a tener que quitar, a veces va a tener que poner. A veces nos va a tener que dar alegrías y a veces nos va a tener que hacer sufrir. Pero es para sanarnos, para sanarnos. De hecho, si nosotros vemos, lo que les decía, las ovejas son muy torpes y cuando se pierden, lo primero que ellas hacen no es buscar a su pastor. Lo que ellas hacen es que se paralizan. Se paralizan y empiezan como a lo que hacen las ovejas, no sé cómo, ¿cierto? Así hacen las ovejas, ¿cierto? Empiezan a hacer. Y los depredadores saben que tienen miedo porque conocen ese sonido. ¿Y qué hacen las ovejas? Se paralizan. Se paralizan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Ir a buscar a la oveja. La oveja no busca al pastor. El pastor viene a la oveja. Y el pastor, que es el Señor, viene a nosotros. Y Él conforta nuestra alma. Él nos trae paz. Él restaura nuestra vida. Porque nosotros somos inútiles. Y si nosotros hasta que no nos reconozcamos inútiles, torpes, el Señor no puede venir por nosotros. Entonces tenemos que reconocernos, Señor, es que yo soy incapaz. Tenemos que rendirnos, Señor, ya no soy capaz. Tenemos que rendir, porque el Señor nos va a restaurar. Y otra palabra aquí para restaurar, que nosotros decimos, Él restaurará mi alma o confortaré mi alma, significa que Él viene por nosotros. Él viene por nosotros. En otras palabras, en lugares de verde pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce y Él viene por mi alma. Él viene por mi vida, a restaurarme, a confortarme, a sanarme. Y un ejemplo muy claro de esto está en Éxodo 15, 22, 26. Éxodo 15, 22, 26, y dice así. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur, ¿cierto? Entonces, recordemos, Moisés y el pueblo de Israel salieron de Egipto, ¿cierto? Y nos dice aquí la palabra, salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Imagínense, 3 días en el desierto y sin agua. Es como comerse panderitos, unas saltinas, durante 3 días y nadie les da agua. Imagínense eso, para que lo sientan en su boca. Entonces nos dice el versículo 23, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre Mara. Mara significa amargo, ¿cierto? Por eso es que a las aguas le pusieron amargo. Es decir, el nombre del lugar donde encontraron las aguas se llama Mara y Mara significa amargo, pero también significa rebelión. Entonces, el versículo 24. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy Rafa. Yo, el Señor, soy tu sanador, ¿cierto? Rafa significa sanador en hebreo.
Entonces, cuando decimos Jehová Rafa, es Jehová el sanador. ¿Listo? No Juan Rafael. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos esto. Nosotros vemos este pasaje, y lo primero que tenemos que ver es que el pueblo de Israel es guiado de Egipto hacia el desierto. Durante 3 días sin beber agua. Durante 3 días sin beber agua. Y Dios, ¿dónde los guía? Hacia Mara. Hacia Mara. ¿Cierto? Dios los pudo haber guiado donde hubiera aguas dulces, pero ¿dónde los guía Dios? Eso no es simplemente, digamos, una coincidencia, no. Dios los guía hacia Mara, donde las aguas son amargas. Dios los guía donde las aguas son amargas. ¿Por qué? Porque esto está manifestando lo que hay en el corazón de cada uno de los israelitas, que es rebelión, que es amargura. Y por eso el Señor los hace beber de estas aguas, y ellos seguramente lo primero que hicieron es vomitar. Pero entonces Dios les dice, bueno, ahora van a coger de ese árbol y lo van a tirar a estas aguas. Y cuando tiraron el árbol a estas aguas dejaron de ser amargas y se volvieron dulces. ¿A qué se refiere este árbol? A dos cosas. Primero, a la palabra del Señor, y segundo, sin lugar a dudas, a la cruz del Señor. A la cruz del Señor. Entonces, el Señor nos quiere restaurar. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la obra de Cristo. Él restaura nuestra alma. Es Jesús quien vino por nosotros. Él es nuestro pastor. Y ya por último, vemos esto. Nosotros vemos aquí que Él va a moldearnos, ¿cierto? Él va a moldear y va a moldearnos en el camino. Va a moldearnos en el camino. Y nosotros tenemos que ver que Caminos de Justicia hace referencia a esto, ¿cierto? Caminos de Justicia hace referencia a estos caminos. No sé si ustedes ven bien esta imagen, pero ustedes van a ver que en esta imagen van a ver como unas líneas, ¿cierto? Estos son los caminos por donde pasan las ovejas. Son caminos rectos, ¿cierto? Son caminos rectos. Son caminos de rectitud. Son caminos de justicia. ¿Por qué? Porque si las ovejas se salen de este camino, pueden caer. O sea, obviamente aquí nosotros no lo podemos ver, pero los pastores conocen muy bien estos caminos, y si las ovejas siguen estos caminos, entonces no se van a caer por un acantilado o alguna otra parte. Pero si una oveja se sale de este camino, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede caerse, puede ser devorada por una fiera, puede perderse, ¿cierto? Entonces a esto se refiere David cuando piensa en caminos de justicia. Listo. Miren qué tan querido yo que incluso les muestro cómo son las cositas. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es que el Señor, en todo ese camino, el Señor nos va a estar guiando y nos va a estar, digamos, así, Él va a estar haciendo que nosotros estemos en el camino de Él. Y en medio de ese camino, Él nos va a estar guiando, Él nos va a estar perfeccionando. ¿Cómo? A través de su palabra. Porque Él comenzó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Filipenses 1:6 nos dice esto. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el Señor nos va a perfeccionar en el camino, en ese camino de justicia. Y cuando hablamos de ese camino de justicia, estamos hablando de nuestra relación también con Él. Y va a ser en este caminar, porque yo he visto que muchos en la iglesia como que se latigan, como que se golpean mucho, se sienten muy culpables porque sienten que su relación con Dios no es la más íntima, que deberían conocer más al Señor, que deberían ser más perfectos. Pero es el Señor, aquel que es nuestro pastor, que durante el camino, en medio del camino, nos va a ir moldeando, nos va a ir perfeccionando. Entonces, cada vez que ustedes estén orando, lo único que ustedes tienen que hacer es, Señor, tú comenzaste la obra, termínala. Termina esta obra que soy yo. Termina esta obra. No se preocupen ustedes, porque la palabra nos está diciendo que el Señor es quien la va a terminar, no ustedes.
Pero como el mundo nos ha enseñado que nosotros somos los que tenemos que hacer, crecer, y somos nosotros los que tenemos que hacer algo para alcanzar la salvación, o tenemos que hacer algo para mejorar o para santificarnos. Entonces, ahí es cuando nos cargamos, pero la palabra nos muestra que el primero que hace es el Señor. El Señor es quien nos guía por caminos de justicia. El pastor es quien nos guía por caminos de justicia. Y Él es quien nos va a estar moldeando en ese camino. Él es quien nos va a estar pastoreando. Él es quien nos va a estar guiando por donde debemos estar. Cuando debamos hacer dieta, Él nos va a poner a dieta. Cuando debamos comer mucho pasto, Él nos va a poner a comer mucho pasto. Cuando debamos beber de las aguas de reposo, Él nos va a hacer beber de las aguas de reposo. Es que miren, las ovejas son tan quisquillosas que incluso, digamos, aquí las aguas nos habla de aguas en reposo, ¿cierto? Y es que las ovejas no comen si, digamos, hay movimiento en las aguas porque se sienten inseguras. Las aguas tienen que estar en total reposo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el pastor? Debe buscar aguas de reposo para darle a las ovejas. Y tiene que caminar kilómetros y kilómetros solo para darle agua a sus ovejas. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor prepara todo, el Señor prepara el pasto, el Señor prepara el agua, el Señor prepara el camino para nosotros. Lo único que el Señor nos está diciendo es, descansen, descansen en mí, porque yo soy el pastor. Yo soy el que voy a darles el pasto, yo voy a darles el agua, yo voy a ser el que restaure sus almas, yo voy a ser el que los guíe por caminos de justicia. No son ustedes, porque ustedes son ovejas torpes, inútiles, miedosas, que se paralizan por cualquier cosa, que no son capaces de venir al pastor, sino que el pastor tiene que ir a ustedes. Eso es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de hoy es descansemos. Estemos quietos en Él. Descansemos en Él, porque Él es quien va a solucionar todo lo que necesitamos. Y a pesar de que hoy vean todas las circunstancias en contra de ustedes, a pesar de que hoy digan, ay, pero es que yo no tengo la suficiente fe, pero es que me falta conocimiento, es que me falta la suficiente santidad para agradar al Señor. El Señor nos está diciendo, no más, esperen en mí. Esperen en mí, porque yo soy el pastor. Ustedes son simplemente ovejas. Solo sigan mi voz. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero miren, lo más maravilloso de todo esto es que la razón que motiva al Señor, para guiarnos a descansar, para moldearnos, para restaurar nuestra alma, no son nuestras buenas obras, no somos nosotros, no es este mundo, sino que por amor de su nombre, nos dice el versículo 3. En lugares de verdes pastos me hace descansar, Él me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, Él me guía donde yo tenga paz, donde tenga tranquilidad para beber agua. Él restaura mi alma, Él restaura todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu. Él me va a moldear, Él me va a guiar por senderos de justicia para parecerme más a Él. ¿Pero por qué? Porque yo soy bueno, porque fui fiel, porque yo soy un inteligente, porque yo soy muy santo, porque yo soy perfecto, porque yo estoy en tal denominación, porque yo estoy en tal iglesia, porque yo sigo tal persona. No. Porque Él me ama mucho. No. Aunque en parte es cierto ese que Él me ama mucho. No. Por amor de su nombre. Por amor de sí mismo. Por amor a sí mismo, Él nos va a cuidar. Yo me amo mucho a mí. Yo me amo mucho a mí. Yo amo mucho a mi familia. Y como me amo mucho a mí, amo a mi familia, yo no sé si en algún momento por amarme a mí y a mi familia podría fallarles a ustedes. Todos ustedes seguramente se aman mucho a ustedes mismos. Y seguramente por amor a ustedes mismos y a sus familias pueden fallarle a otras personas. Pero Dios, pero nuestro Señor, Jehová, que es nuestro pastor, por amor a sí mismo,
por amor a sí mismo, nos va a cuidar a nosotros, nos va a hacer descansar, nos va a restaurar, nos va a moldear, nos va a guiar por caminos de justicia. Este es nuestro Señor, por amor a sí mismo. Entonces, ¿qué confianza más habría? Si el Señor nos hubiera prometido por los cielos, por la tierra, por nosotros, estaríamos perdidos. Pero Él promete por sí mismo. Él, por amor a sí mismo, dice, descansen, que yo soy quien voy a sustentar. Descansen, que yo voy a ser el que voy a sanar. Descansen, que yo voy a ser el que los va a moldear. Descansen en mí, está diciendo el Señor. La palabra de hoy nos está invitando a que descansemos en Él. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que todo parezca tan oscuro, a pesar de que queramos tirar la toalla, a pesar de que ninguno de nosotros seamos los más tesos para la palabra de Dios, a pesar de que a veces se nos presenten dudas en nuestro corazón, a pesar de que nos paralicemos de miedo, a pesar de que a veces dudamos de que va a venir el pastor y estamos solos, a pesar de todo eso, a pesar de que muchas veces somos tan torpes que nos caemos de para atrás y estamos que nos morimos y nos ahogamos en nuestra propia sangre. A pesar de que somos tan inútiles que no somos capaces de hacer nada por nosotros. A pesar de que somos tan miedosos que no podemos beber de cualquier agua y que no podemos caminar por donde nosotros queremos. A pesar de todo eso. A pesar de todo lo que ustedes son. A pesar de todo lo que yo soy. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La promesa no es importante. Lo importante es quién promete. Lo importante es quién promete. Y el que promete, que es nuestro pastor, es fiel. Y ama su nombre tanto, 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 que nunca va a dejar de ser nuestro pastor. Que nunca va a dejar que nos falte. Que nunca va a dejar que nuestra vida se pierda si estamos en él. Entonces, hoy los invito. Si alguno de ustedes no ha venido donde el verdadero pastor, que es Jesús, venga a Él. No dependa de hombres, no dependan de mí, no dependan de denominaciones, iglesias, no dependan de movimientos, porque fallan, se equivocan, yo fallo mucho. Dependan del único y verdadero pastor, que es Jesús. Dependan de Él. Los invita hoy la palabra, descansen en Él. Descansen en Él. Estén quietos en Él. Entendiendo que Él es quien restaurará todas las cosas, quien aplanará todas las cosas, quien nos moldeará en el camino, guiándonos en el camino. Y si en algún momento ustedes se pierden, el pastor, que es tan bueno, los va a buscar. Porque esto es lo que hace Jesús, el verdadero pastor. Listo. En este momento vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle al Señor que nos permita descansar, reposar, estar quietos en Él. Porque lo que menos sabemos hacer es descansar y reposar en Él. Listo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso.